Primer libro de Samuel, capítulo 16, esta noche. Vamos a compartir a partir del versículo 11. Así dice la Escritura, capítulo 16, versículo 11. En el nombre de Jesús. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Señor, te doy gracias esta noche. Te doy gracias esta noche. Tu amor es especial. Tu gracia es extraordinaria. ¿Quién como tú, Señor? Mi alma se rinde a ti. Estoy agradecido, Señor. Estoy agradecido. Gracias. Gracias por salvarme, Dios. Gracias porque entre tanta gente que hay en el mundo me ha tomado en cuenta. Oh, te adoro, Señor, por esto. Gracias esta noche. Gracias, Señor, por la iglesia del camino. Gracias por cada familia que integra esta iglesia. Por cada hombre, por cada mujer. Gracias, Señor, por cada familia, por cada matrimonio. Gracias por los adolescentes, por los jóvenes, por los niños. Gracias. Señor, ¿quién como tú? Gracias esta noche. Gracias por darnos un año en tu presencia. Gracias, Señor, porque grandes cosas han ocurrido aunque nosotros no las hemos visto. Y muchas hemos visto nosotros. Eres especial. Bendigo tu iglesia con toda bendición del cielo. Que mis hermanos, que mis hermanas sean prosperados en todas las cosas. Que aquellas cosas que no pudieron hacer en este año puedan ser emprendedores, hayan aprendido alguna lección en la vida para el próximo año lograr cosas mayores. Porque nadie nos detiene si estamos en ti. Porque tu paz está con nosotros. Porque tu misericordia nos visita. Gracias por la salud, Señor. Gracias porque suple nuestras necesidades en un mundo cargado. Gracias, Señor, porque nos toma en cuenta como iglesia. Gracias porque recibe de nuestros corazones la adoración, la alabanza. Nos rendimos esta noche y te damos gracias. Sabemos que ha impactado nuestros corazones, que está haciendo una obra grande en nuestra familia. Señor, que nadie podrá impedir aquello que tú has decidido hacer. Gracias esta noche. Honra tu nombre. Honra tu nombre, Señor. Danos una palabra esta noche. Una palabra de revelación. Que cambie mi cosmovisión. Que me permita verte a ti, ver cosas grandes en ti. Señor, danos la revelación fresca. Conforme a tu grandeza. Tú has establecido, sin ti nada podemos hacer. Así como las ramas separadas de los troncos no pueden sobrevivir, tampoco nosotros podemos sobrevivir sin ti. Eres la vid verdadera, Señor. Somos tus dependientes, somos las ramas. Oh, Señor, gracias esta noche. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Aleluya. Pueden sentarse esta noche. Hoy
Vamos a concluir esta serie. Estaré hablando con ustedes de destino. La gran pregunta que nos hacemos: ¿hacia dónde voy? ¿A dónde iré? Hemos estado hablando en este mes acerca de la identidad y hemos tratado cada uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta cuando hablamos de identidad. Y una persona que no tenga destino, una gente que no sepa para dónde va, no tiene identidad, porque está en el mundo. Mi papá decía cuando yo era niño que hay gente que están en el mundo para que haya más gente. Yo meditaba mucho en eso. O sea, que hay gente que no pueden marcar nada, que no pueden trastornar a nadie, que no pueden producir cambios, que no saben por qué están aquí, sino que están ahí porque se necesita que haya gente en el mundo. Yo no entiendo eso. Hermanos, pensando en destino, recordaba la tarde de hoy que cuando yo era mozo, cuando era jovencito, era adolescente, fui y me inscribí en un club de boxeo. Y cuando mi mamá se dio cuenta que yo estaba, me dijo que yo era su hijo, que ella decidía que no, y que si yo estaba loca, que ella no había tenido un hijo para que aguante golpe. Aleluya. Mi mamá recordaba que cuando yo nací con el cordón umbilical colgado, y en mi campo pensaban que yo había nacido para algo grande, pero ellos no sabían que era que me estaba ahorcando. Y entonces cuando hablaban de mí, decían, él nació como un oficial terciado. Y la gente no sabe que ya me quedaba poco tiempo de vida. Si hubiera sido en este tiempo, la intervienen rápidamente. No se vaya, no se mueva de ahí, espérese, porque el cordón umbilical ya yo lo tenía enredado aquí, como los oficiales. Entonces, ella entendía que yo ella no me había tenido a mí para yo aguantar el golpe. Definitivamente mi mamá no era fácil y no dejó que yo fuera boxeador. Mucha gente, sus padres lo han marcado. Mucha gente sabe lo que quiere. Hay mucha gente que sabe para dónde va. Hay mucha gente que tiene destino. Ellos están convencidos, lo han convencido a muchos de nosotros de que no nacimos para que haya más gente en el mundo, sino que nosotros somos especiales. La Escritura habla de nosotros como especial tesoro. O sea, tú eres especial tesoro. Pero qué bueno cuando tú sabes quién eres y que no tiene alguien que decirte lo que eres para darte cuenta. Me recuerdo de los cuentos, de la historia que me hicieron de mí, y me doy cuenta que no soy una casualidad. Si tú piensas en ti, quién eres en Dios, y puedes analizarte las situaciones que ha pasado como ser humano, te das cuenta que no eres una casualidad. Decía el domingo anterior que si mi papá y mi mamá no se hubieran casado o no se hubieran juntado, yo no iba a nacer, porque yo no puedo ser hijo de otra mujer con mi papá, ni de mi mamá con otro hombre, porque no salía yo. Yo salía si venía de él y de ella solamente. Hay mucha gente que quizá no ha entendido que sus padres fueron un instrumento de Dios, aunque pareciera por casualidad. Pero tú no eres una casualidad. Dios, para que tú salieras junto a tu papá y a tu mamá, y si no te fuera otra persona totalmente diferente, tú no existieras.
Bueno o malo es tu padre, buena o mala es tu madre. Y Dios, para ser tú, tenía que venir de ellos. Si no tienes identidad, posiblemente no vas a tratar bien a la gente que está cerca de ti, aun cuando ellos no entiendan el propósito. Si tienes destino, sabes para dónde vas y nadie te detiene. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un proyecto en la que nos ha incluido a nosotros como seres humanos. Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan contigo. Y ese plan va hacia adelante. Ahora, Dios hace que esos planes que tiene con nosotros lleguen a existir por medio de una manera gradual. O sea, Dios va llevándonos por etapas. Y es bueno a fin de año nosotros meditar en cada uno de los eslabones que nos ha tocado vivir, cada una de las experiencias que tenemos como seres humanos. Ese soy yo, ese eres tú. Hay una filosofía que plantea que yo soy yo y mi circunstancia, tú eres tú y tu circunstancia, tú eres tú y cada una de las situaciones que tú has vivido en la vida, ese eres tú. Y Dios estuvo ahí con cada uno de esas situaciones, cada una de esas situaciones difíciles que tú has pasado. Dios ha estado ahí, porque Dios está queriendo llevarte a ti al destino que en el cielo se ha marcado. Ahora, muchas veces nosotros queremos saltar cosas en nuestras vidas, cosas que estamos viviendo ahora. Cuando nosotros hacemos un análisis del pasado, descubrimos que aún esas cosas que fueron difíciles, alguna cosa buena nos ha enseñado, algo bueno nos enseñó. Dios nos dice cuál es nuestro destino, pero nunca nos dice cómo vamos a llegar a él. Yo tengo un destino, tú tienes un destino, pero Dios nunca te dice cómo tú vas a llegar ahí. Sino que tú pasas 1000 cosas en la vida y después te das cuenta que estás ahí. Ya estás en la vitrina, ya estás al final, ya estás en la gerencia, ya tienes posesión de aquello que has querido y la gente nada más te van a ver a ti ya al final de todas las cosas que han pasado. Pero cada una de las cosas difíciles que pasamos como seres humanos son parte del engranaje. Cada eslabón que tenemos que atravesar, que tenemos que pisar en la vida, es parte del engranaje para Dios llevarnos donde quiere llevarnos. Si Dios le hubiera dicho a José, se sienta con él y le dice: oye José, ahora quiero que entiendas cuál es tu destino y qué va a pasar contigo para llegar a tu destino. Me imagino ver a José diciéndole a Dios: Señor, pero déjame aquí. Aquí yo estoy mejor. A José Dios no le dijo que contando los sueños que él había tenido, que eran verdaderos y que era parte de su destino, contarlo a sus hermanos iba a crear trastorno en la relación de hermanos. Y que sus hermanos lo iban a meter en una cisterna y que después lo iban a vender. Él no se imaginó eso. Que los sueños que él contaba implicaban una serie de situaciones que se iban a desencadenar en la vida de él, porque su destino implicaba grandeza. Y la gente que quiere cogerlo suave no llega lejos. La gente que ha sido destinado para cosas grandes tiene que aprender a valorar lo grande que va a recibir. Tiene que ser pasado por proceso de acuerdo a lo que va a recibir. A José no le dijeron: oye, la esposa de uno que va a ser tu amo se va a interesar en ti y va a levantarte una calumnia y te van a meter en la cárcel. Y en la cárcel va a durar muchísimo tiempo y nadie va a recordarse que tú estás ahí, y luego alguien se va a soñar y tú vas a salir. Nunca le dijeron eso.
sino que José fue pasando cada una de sus etapas y fue aprendiendo de cada una de ellas hasta que al final, entonces José llega a su destino. Había mil y una manera de Dios llevarlo al destino sin tener que pasar por todo eso. Claro que sí. Sin embargo, con José no se saltaron ninguno de estos eslabones interesantes, sino que él lo fue viviendo. Tú eres tú y tu circunstancia. Tu destino, si es grande, implica que tú necesitas tener grandes experiencias para tener capacidad para administrar grandes cosas. Dios nos da propósito, pero Él no nos explica el proceso completo. Aleluya. Él tiene propósito con nosotros. Yo sé para dónde voy, yo sé lo que Dios ha dicho que me va a entregar, pero Él no me ha dicho cómo ni cuándo. Él no me ha dicho los procesos que yo tengo que pasar, ni me dijo ninguno de los procesos que yo pasé. Y en ocasiones he sido sincero. Hay situaciones que he vivido y lo he dicho. Si Dios me hubiera dicho que me movía con ciertos compromisos, no hubiera aceptado. Porque Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros y muchas veces no nos avisa las cosas, porque Él quiere llevarnos a la perfección. Él quiere llevarnos al destino que ya está trazado para nosotros, pero no nos explica el proceso completo, sino que nos da la palabra. Yo sé que hay mucha gente aquí que ha tenido una palabra, que Dios le ha dicho una palabra, pero Dios no te dijo cuál era el proceso que tú tenías que pasar para llegar ahí, ni el que tiene que pasar todavía. Porque muchos estamos emocionados con la palabra que hemos recibido de Dios, y es de Dios y se cumple. Porque todo lo que viene de Dios es verdad y tiene que cumplirse. Y estamos emocionados con el propósito de Dios, con la grandeza, con el destino que Dios ha dicho donde vamos a llegar. Estamos entusiasmados. Pero estamos gritando en el camino cuando se nos presentan situaciones difíciles, porque no nos dijeron que era así. Me rindo a Dios esta noche. Dios nos guía paso a paso, día tras día, a través de tribulaciones, de pruebas y de oportunidades que van a edificar nuestro carácter. Dios quiere grandes cosas de mí. Dios quiere grandes cosas de ti, pero Él quiere trabajar en tu carácter. Y para Él poder trabajar en tu carácter, tú tienes que pasar por esos procesos humanos que son normales, que muchas veces queremos rebelarnos a ellos, queremos resistirnos a ellos, pero sin renunciar a nuestro destino. Yo no quiero renunciar al destino, yo lo que quiero renunciar es a esos procesos. Por eso es que nosotros atacamos a aquellos que han sido débiles. Y contamos anécdotas como el caso de aquel joven que iba caminando con nosotros, con un grupo de jóvenes que tenían un propósito, y él parecía ser muy inteligente y decidió cortar el madero que llevaba encima porque era muy largo y un poquito pesado, y él entendía que cortándolo él podía llegar más rápido, iba más cómodo. Y cuando llegó el momento en que tenía que usarlo, porque el trayecto era justamente del tamaño del madero que llegaba en el hombro, todos tiraron su madero y cruzaron, lo convirtieron en puente, pero cuando él intentó tirar el de él, no daba para cruzar porque lo cortó. Hay mucha gente que quieren llegar, pero usando carburo, o quieren cosas injertas, no quieren lo natural, los procesos completos. Claro que nos interesa la gran bendición, pero Dios quiere guiarnos para que aprendamos a valorar. Quiere que nuestro carácter sea forjado, y cada una de las situaciones que me pasan a mí, que te pasan a ti, no deberían detenerte del destino que tienes, de las grandes cosas que Dios ha dicho y lo que Dios ya te ha entregado,
Porque Dios se mueve en lo eterno y Dios te la entrega, aunque en el tiempo de la tierra, porque en la tierra hay un tiempo y Dios lo creó para nosotros regirnos. Aunque no ha llegado ese tiempo, Dios ya te lo ha entregado en términos espiritual. Ahora, para poder lograr eso, tú tienes que atreverte a no querer brincar las situaciones difíciles de la vida, sino sacarle provecho a cada una de ellas. Porque tu carácter, mi carácter, Dios quiere moldearlo para lo grande que Él decidió entregarnos. Y si nos los entrega ahora, sin nosotros estar preparados, somos fracasados. Por eso David esta noche, porque llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí y decidió allí hacer sacrificio a Dios y ungir un rey en Israel, porque había una crisis en el pueblo y Dios había elegido un rey. Y cuando va Moisés, usted conoce la historia, a ungir a los hijos de Isaí, comenzando desde el mayor, todos tenían tamaño, tenían porte de reyes, tenían estrategia militar y todo eso, podían ser reyes, pero Dios dijo que no, que ninguno de esos que habían pasado era el que él había elegido. Entonces hay una disyuntiva que tiene el profeta y dice, bueno, pero si estos son todos tus hijos y Dios me está diciendo que es un hijo tuyo, háblame la verdad, ¿no hay alguien más por ahí? Claro que sí, ahí anda un muchachón ahí que es el que está cuidando las ovejas. Aleluya. Hay mucha gente que su destino no han venido de sus padres ni de sus hermanos, porque no han sabido dar el trato que llevan. En esa casa no sabían que tenían un rey con ellos. En tu casa no saben lo que tienen, y por eso no te valoran, porque no saben. Creen que tú eres una persona común y que tú estás en el mundo, porque en el mundo hay mucha gente y eres uno más. Se equivocaron. Quizás en la empresa donde tú trabajas no saben quién eres tú. Quizás tu esposo o tu esposa no sabe quién eres tú y no te da el trato que lleva. Pero ¿sabes qué? Ese muchacho en el cielo se había escrito de él de que era rey ya. Me rindo a Dios esta noche. Y en su casa lo negaron. Aleluya. Pero en el cielo sabían de él. Él había conquistado al rey de los reyes. ¿Lo ha conquistado tú? Aunque nadie te tome en cuenta y nadie sepa que tú estás ahí, ¿lo saben en el cielo? Me rindo a Dios. Si nadie sabe de mí, si en el cielo se sabe de mí, las cosas marchan bien. Dios va a guiarnos paso a paso, día tras día, a través de tribulaciones y pruebas y de oportunidades que edifican el carácter. ¿Sabes qué pasó con David? Que en el mismo momento que fue ungido como rey, él entendió quién era. Su familia entendió quién era él, pero no le entregaron el reino, inmediatamente lo ungieron, ni tampoco le dijeron todo lo que él tenía que pasar para llegar al palacio. ¿Qué hubiera pasado con David si David en ese momento lo hubieran elegido como rey? Creo que él había salido a camino, claro que sí, pero para ser rey necesitaba cierta formación. Necesitaba forjar el carácter. Tenía que conocer cosas de estado. Y entonces Dios lo va enrolando a él en asuntos de estado para que él pueda conocer cómo se administra un reino, cómo se es rey, cómo se administran cosas. Porque él salía de pastorear ovejas a dirigir seres humanos complejos. Salía de la pobreza
a una vida de extravagancia como es el palacio. Y tenía que tener cierto cuidado con el trato con la gente y la administración de cosas sagradas y de cosas públicas y de recursos. Y tenía que aprender a hacer juicio entre la gente, porque también los reyes eran jueces. Tenía que ser un estadista. Tenía que aprender la diplomacia. Tenía que aprender muchas cosas. Y su carácter espontáneo y agresivo debía ser forjado como un estadista, alguien pensador que analiza las cosas. Y entonces ahí viene la situación de David. David, hoy Dios te elige como rey, la unción está sobre ti, el Espíritu de Dios está sobre ti. Y a partir de ese momento se complicó la vida de David. Pareciera como si las cosas se revoltearon en su contra. Porque a partir de ese momento Dios comenzó a trabajar en él. Hay muchas cosas que yo no puedo decir que vinieron de Dios, pero Dios la aprovechó para forjar su carácter. Lo primero que pasa con David es que va a llevarle alimentos a sus hermanos que están en la guerra, y allá se encuentra con una persona que está desafiando al pueblo de Dios, y él se pone a mirar a todo el mundo y dice: pero ¿y esta gente? Oye, estos no son los guerreros de Dios. ¿Y qué le pasa a ellos? ¿Y cómo dejan que este hombre venga a insultarlo? Oh, y es que la gente que está en palacio y la gente que está en el ejército no conoce a quién le sirve. Y comenzaron los grandes desafíos de David, porque él pensaba que la cosa era de otra manera. David pensaba que todos los israelitas eran como él, que todos tenían temor de Dios, que todos eran santos, que todos tenían temor de Dios, y que a todos Dios les respondía. Pero no era así. Había mucha gente que estaba dirigiendo, que estaba divorciado de los principios. Solamente dirigía. Y estaban avergonzados allí. Y David entonces desafía a sus hermanos, al rey, a todo el mundo, y nadie lo pudo detener. Y él comenzó a ver por qué Dios lo necesitaba como rey. Porque se necesitaba alguien que defienda al pueblo, que represente a Dios, que sea fiel a Dios, que tenga autoridad. Y Dios comenzó a trabajar en David. Llegó David al palacio inmediatamente. ¿Fue ungido? No, hermanos. Lo más extraño que se encontró David fue que el rey, quien era siervo de Dios, quien dirigía el pueblo de Israel, no tenía tal temor como se requería. Y que a veces hay alabanza que hacen daño. Él no sabía eso. Y llegó a la ciudad y comenzaron las mujeres a danzar y comenzaron a gritar, y él también se emocionó. Y a poco tiempo, cuando llegó al palacio, le dice el rey: ¿qué es lo que tú te crees? ¿El rey eres tú o soy yo? ¿Cómo es que estas mujeres están diciendo que tú mataste 10,000? Tú eres superior a mí. David no sabía que había celos en las cosas de Dios. Aleluya. Yo tampoco sabía eso. Yo pensé que la cosa era diferente. Yo me convertí, yo quería salvación. Y yo creía que todo el mundo estaba salvo. Aleluya. Y que todo el que estaba cerca y rodea a uno es cristiano de verdad, pero no es verdad. Hay gente que no son nada. Y David entonces descubre que hay gente que le sirve a Dios que no son nada.
entonces se siente adolorido, preocupado, porque ahora las mujeres, por estar alabándolo, lo han metido en rojo. Rey, pero ¿qué culpa tengo yo de que estas mujeres estén diciendo que yo maté 10,000 y yo no se lo dije? ¿Y qué tienes conmigo, rey? Se te acabó el jueguito a ti. Tú vas a ver ahora quién soy yo. Aleluya. Me rindo a Dios esta noche. Y David comenzó a vivir realidades. Él necesitaba saber que gente que dirige y que administra no sirven a Dios. Que no todos sirven a Dios. Que se cuecen habas. Que hay intereses. Y que cuando él llegue al palacio sepa que hay gente que lo va a rodear, pero que le va a causar dolor porque no tiene temor de Dios. Lo vivió más adelante. Y le dijo a unos muchachones que trabajaban con él, que eran líderes de su ejército: ¿qué tengo con ustedes? Ustedes derraman sangre inocente. Porque David aún en el palacio tenía ciertos niveles de inocencia. Se levantó Saúl para moldear el carácter de David. Y comenzó David a ser perseguido de manera extraordinaria, siendo inocente. No sabía qué hacer. Él no quería matar al rey porque él no tenía problema con el rey. No entendía por qué el rey lo perseguía. Porque él solo hizo lo que tenía que hacer en un momento de crisis. Pero hay gente que va a perseguirte cuando tú haces lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque el infierno no le gusta que tú hagas lo bueno. El infierno quiere verte derrotado. Y hay gente que va a llorar y va a sufrir porque Dios está contigo. Pero tú tienes un destino. Y no hay quien te detenga a alcanzar aquello para lo que tú fuiste alcanzado. Que el infierno tiemble. Y que se mueran los envidiosos. Pero tú tienes que mirar a Dios. Porque hay gente que no te van a tolerar. Y comenzó la persecución contra David. Porque él había tenido éxito. Porque comenzaron a reconocerle cosas que él no lo pidió y tampoco estuvo bien, pero ocurrieron. Y lo engañaron. Aleluya. Él no sabía que había engañadores en el asunto. Y le decía: ahora al que mate al filisteo le doy mi hija. Ese tipo es muy bajo para casarse con mi hija. Oye, David había aprendido que la gente que decía algo en la presencia de Dios estaba comprometiéndose públicamente y que tenía que cumplirlo. Él no sabía que en su pueblo había gente que haga eso. Pero Dios tampoco se lo dijo: tiene que aprenderlo David, porque tú vas a ser rey. Tienes que aprender eso. Que hay falsos, que hay papeleros, que hay gente que hace teatro. Tienes que aprenderlo, David. Necesitas aprender eso, porque lo que te espera es demasiado grande. Vas a dirigir el pueblo y necesitas aprender todo lo que hay en el pueblo. David, tienes que aprender eso. David no sabía dirigir grupos, sino que él dirigía ovejas. Entonces se unieron con él, como es costumbre de la persona que está en su versión, alguna gente que tienen problemas con las leyes, que tienen problemas con la justicia y que tienen que ir a apoyar a alguien. Y sobre todo algunos familiares, gente buena que creen en los proyectos, se unieron entonces. Y entonces David ahora era un forastero cualquiera, después de haber ido al palacio.
de que la presencia de Dios esté allí con él, pues sacado agresivamente. A él no le dijeron, te vamos a ungir para ponerte la vida difícil. A él no le dijeron eso. Él entendía que había sido ungido por Dios para ocupar una posición y que a su tiempo él iba a llegar hasta allí. Ahora David tenía que andar corriendo y escondiéndose. Y cuando lo andaban siguiendo, porque alguien le hizo el favor a él, lo mataban. Y David no sabía que a un sacerdote siervo de Dios, alguien podía ir a matarlo porque le había hecho un favor a una persona. A David le mataron unos sacerdotes que le habían servido a él cuando él pasó por allí. Sin culpa, esos jóvenes sacerdotes, el rey lo mató porque habían servido a David. ¿Qué cosa, hermanos? Dios quería que él entendiera eso. Que eso puede ocurrir en la vida y que él tenía que estar preparado. ¿Sabes lo que pasa con Dios? Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros lleguemos, pero que sepamos llegar. Que lleguemos con estilo. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta a Timoteo. Mire lo que le dice en el capítulo 2. Él le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí voy en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Sabes qué? Dios no quería que David haga trampa, aunque a él le hacían trampa. La Biblia dice que tú tienes que luchar legítimamente. Nuestro carácter tiene que ser probado para ver si nosotros le vamos a devolver a la gente mal por mal. A ver si nosotros le vamos a pagar a la gente como se merece. ¿Sabe lo que hizo David? Que se escondió en una cueva y entró el rey. Y cuando el rey entró donde él estaba, quien lo andaba buscando para matarlo a él, él lo que hace es que le corta parte de la ropa del rey. Era una vergüenza para un rey tener su ropa rota, porque de acuerdo a las victorias que había tenido el rey, así era el tamaño de la ropa, del vestido. O sea que David no lo mató, sino que lo deshonró para que él descubra que no estaba bien. Porque David estaba luchando legítimamente. David no hizo trampa. Hoy se habla en el atletismo del dopaje, de la gente que utiliza sustancia prohibida para competir y ganar de manera ilícita. Pablo está hablando de eso, pero en su tiempo. Y está diciendo que para ser coronado, el atleta tiene que luchar legítimamente. Y está comparando a los creyentes con el atleta. Tú tienes que aprender a luchar legítimamente. No puedes actuar como actúan los otros. No puedes hacer trampa como hacen los otros. Porque tu carácter tiene que ser forjado de acuerdo al plan de Dios. Y si te bajas a la categoría de los otros, tú no tienes destino. Si te bajas al nivel de los otros, tú no tienes destino. Si luchas con trampa y con zancadilla como hacen los otros, tú no tienes destino. Porque te está bajando a la categoría de los otros. David no se bajó y se puso al nivel del rey. El que me anda buscando, esta es la oportunidad y lo mataré. ¡No lo haré! Porque a ese lo ungió Dios y lo respeto. Y que lo mate Dios. Y si quiere dejarlo que viva para siempre, eso es problema de Dios. Porque mi destino no depende de él, sino de Dios. Si lo mato, entonces soy rey. Pero no funciona así el asunto. Si lo mata, mataste al rey. No te es tan fácil. No
Tenemos que aprender a luchar legítimamente. Actuar de manera correcta en medio de la crisis. Dios no solo nos da la visión, sino que nos ayuda para que esa visión esté calificada. Dios no solamente va a guiarnos a nosotros a ver qué es lo que Él tiene para nosotros, sino que va a hacer que nosotros logremos lo que tenemos que lograr de manera correcta. ¿Estás calificado para recibir lo que Dios dijo una vez que te iba a entregar? ¿Estás en eso? ¿Puedes ver eso? ¿Estaba David listo el día que lo ungieron para ir al palacio? Parece que no, Dios no lo llevó directamente. Había algunas lecciones que él tenía que aprender. Ahora, ¿sabes qué? Hay un momento difícil en la vida de David, en la que cualquiera de nosotros se ve en crisis. Y entonces el mismo hijo del rey va y le profetiza a él. Entonces ahí es donde Jonatán entra a profetizarle a David, diciéndole a David que Dios lo había elegido como rey. La persona que David piensa que va a ser el rey en medio de una crisis, de una situación difícil, le está diciendo a él: tú eres el elegido de Dios para ser el rey, y tú eres el siervo de Dios para este tiempo. Y entonces recibió ánimo, aleluya, palabras que lo confortaron. Muchos de nosotros en medio de la crisis, en medio de dificultades, necesitamos gente que nos dé la revelación de Dios para ese momento. No siempre ocurre, pero Dios tiene gente que saben entender los tiempos, que reciben la revelación de Dios, y que en vez de aplastarnos cuando estamos en crisis, nos dan la mano. La ruta que nosotros llevamos es la que nos va a preparar para el éxito. Si eliges una ruta equivocada, no llegarás al destino. Te montaste en el avión que va a París, no va a llegar a Nueva York. Estás equivocado. Estás en el avión extraviado. Necesitas llevar la ruta correcta. Si tiene destino, debes siempre ver cuál es la ruta que lleva. ¿Te lleva la ruta al destino, a los planes, a los propósitos, a la visión, a lo que Dios te ha dicho, a lo que está sembrado en tu corazón? Bendigo el nombre del Señor. Muchos nos volvemos impacientes en medio de la crisis. Aleluya. Nos impacientamos porque las cosas no nos están saliendo como Dios dijo que iba a hacer. Lo que pasa es que eso no fue de Dios. Nadie ha dicho aquí que no sea de Dios. No te impacientes. Que tú estás pasando por los procesos necesarios para la grandeza, para el nivel que Dios ha decidido llevarte. Tiene que pasar por esos procesos. Cuidado si estás en la ruta correcta. Cuidado, que si estás ahí, entonces tienes que tener paciencia, tienes que esperar. Tienes que esperar ahí tranquilo. Tienes que pasar por los propósitos, por los procesos que todo el que tiene destino tiene que pasar. Porque Dios no hace acepción de personas, y todos tenemos que pasar por procesos. Porque no hay otra manera de nosotros ser forjados para lo que Dios ha decidido entregarnos. Ahora hay mucha gente que le gusta hacerlo por la ruta más corta. Ahí también hay problema. No solamente aquel que corta los propósitos y brinca procesos, sino aquellos que quieren irse por el lado más corto. El pueblo de Israel le pasó eso. Y entonces le dijeron: pero por aquí, por la ruta más cercana, por ahí están, aleluya, los filisteos. Y ustedes no están preparados para comenzar a pelear desde ahora. Si cogen por la ruta más corta, van a ser metidos al medio por los egipcios. Y lo van a atrapar porque
que tienen enemigo adelante y enemigo detrás. Tienen que coger por el desierto. Aleluya. Porque en el desierto van a haber milagros. Y la gente que tiene destino depende de Dios y ve cosas grandes en Dios. No se pongan a pelear acabando de salir. Yo quiero que ustedes sepan que yo le doy la victoria y que los logros de ustedes dependen del cielo, no de la fuerza de ustedes. Entonces no cojan por el lado más corto. Pero que por el lado del desierto está el Mar Rojo. Por ahí es que quiero pasarlo para que los enemigos caigan en el mar y ustedes puedan verlo el día siguiente y entiendan que yo le doy victoria. Aleluya. Cuidado con la ruta más corta, porque posiblemente nos acorralen los egipcios detrás de nosotros, los filisteos delante. Ellos no van a dejar que entremos a su tierra. Y los egipcios quieren atraparnos. Y con nosotros van niños. Y tenemos que protegerlo. Coge la ruta precisa, no la corta. Coge la ruta de Dios. Porque Dios siempre va a prepararnos una ruta. No solo para llegar, sino para mantenernos. Aleluya. Porque hay gente que quiere llegar, pero para llegar hay que mantenerse. No solamente llegar y llegué y qué, y me volví loco. Justamente Dios tiene que forjar mi carácter para que no me vuelva loco con la grandeza. Aleluya. Para que no se me llenen los ojos. Para que mi corazón no sea vanidoso. Él tiene que pasarnos por procesos humanos para llevarnos al nivel de preparación, de capacidad, para que podamos mantenernos en el éxito. Porque si no, seremos fracasados. En el momento que recibimos la visión de nuestro destino, estamos todavía prematuro para llegar al final. Tenemos que ir madurando. Eso le pasó a David. Dios tuvo que pasarlo a él por procesos para que él pueda estar en capacidad de administrar. Ahora, si lo tuyo es sencillo, agárralo ya. Muchos de nosotros nos hace falta habilidades para manejar las cosas sagradas, cosas grandes, propósito. Necesitamos experiencia. De la nada no llegaremos a muchas cosas. Hay ejemplos de gente que ha fracasado porque llegó muy rápido. Hay que llegar a la par. Muchos no tenemos la experiencia, el carácter para ello. Y no significa que Dios no me haya dado una palabra y que yo no tenga la cobertura de Dios porque estoy en procesos difíciles. Eso no tiene nada que ver. Dios me dio la palabra y los procesos. Sigue ahí y sigue la palabra. Las tribulaciones de la vida son parte del plan perfecto de Dios para nosotros y nuestros sueños. Así que no renuncie a ellos. Bájate. Descubre salida. Busca alternativa. Ahora, mientras ese proceso se da, necesita aprender a vivir por fe. Tenemos que vivir por fe a medida que pasamos por proceso en lo que viene, lo que Dios ha decidido que es para nosotros. Antes del éxito, en lo que viene, le hemos creído a Dios y estamos en la fe. Y aunque estemos en el desierto y tengamos sed, Dios dijo que hay agua. Aleluya. Y si Dios dice que hay agua, hay agua. Aunque yo tenga sed. Porque Él lo dijo. Tengo que creerle a Dios. Él dijo que hay éxito. Estoy en el piso, pero Dios dijo hay éxito y me levantaré. Porque hay fe.
Hay que creer a la promesa de Dios, hay que creer al propósito de Dios, hay que creer a lo que Dios me declaró. A lo que Dios te declaró tiene que creer, no renuncie a ello. Es posible que lo que esté haciendo ahora sea parte del plan de Dios. Ese trabajo que estás haciendo, que no es lo que Dios dijo que va a hacer. Quizá Dios te prometió, te ha profetizado que vas a ser gerente. Pero en el trabajo que está ni se parece a gerente. Dios dijo que va a ser gerente. Lo que pasa es que tiene que quedarte ahí hasta que aprenda lo suficiente y conozca para poder ser gerente. No vaya a ser que te asciendan a oficial. Como en el gobierno de los 12 años me han contado varias historias. Y ascendían a algunos como oficial y en vez de hacer el saludo le daban la mano cuando llegaban al cuartel. Porque no tenían la disciplina militar que se necesita para dirigir un batallón. No pasaron por los procesos. Y hay gente que quiere ser gerente, pero no conoce la empresa, ni sabe qué se hace ahí. Y Dios lo lleva y lo prepara. Y se están quejando. Porque el plan de Dios es engrandecerte, pero hay cosas que tú tienes que conocer para donde Dios te va a llevar. El trabajo puede ser una preocupación. No preocupación, sino una preocupación. Estoy preocupado. O sea, no estoy ocupado en lo que tengo que estar ocupado, en la posición que se destinó para mí, sino que estoy en algo ahí previo hasta que llegue lo mío. Aleluya. Estoy en el camino a la verdadera ocupación. Aleluya. Quédate en tu trabajo. Disfrútalo. Entendiendo que no es permanente. Sométete, aprende todo lo que puedas aprender y obtén todo el conocimiento que necesitas, porque dentro de poco te vas a mover hacia el destino. Pero para poder moverte al destino, Dios tiene que prepararte. Aprovéchate y aprende ahora que te queda poco, porque lo que Dios dijo viene. Pero si no tienes experiencia, tú no puedes ser emprendedor de grandes cosas en el aire. Dios sabe por qué nos pasa por esos procesos. La gente con destino no se asocia con gente que no sea como él. Hay gente que están adoloridos y con dolor de cabeza porque se están juntando con gente que no tienen destino. Aleluya. Y la gente con que se asocian no hablan el mismo lenguaje. Y cuando salen de compartir con esa gente tienen que irse a desintoxicar, porque lo han intoxicado. Aleluya. Porque no están pensando como ellos. No están embarazados de lo mismo. Cuando María va a visitar a Elizabeth, pasó algo ahí. Aleluya. Los muchachos se quisieron dar la mano. Está embarazada de los mismos propósitos, de los mismos proyectos. Y el muchacho le estaba dando la mano al otro y brincaron en el vientre. No deje que la gente te mate de lo que estás embarazado. Si no es compatible, no te asocies. Asóciate como María con Elizabeth. Que algo pasó allí. Los muchachos cuando estas mujeres se juntaron no aguantaron. Aleluya. Se armó un corredero, un brincadero. Aleluya. Y Elizabeth comenzó a sentir cosas raras. Y María también. Porque habían cosas comunes entre ellos. No te asocies con gente que no entienda los propósitos que Dios tiene contigo. Aleluya. No te cases con gente que no tenga destino. La gente que está soltero en esta iglesia, no te cases por casarte. Cásate con gente que tenga destino. Que la visión tuya sea la de él. Que sueñe con cosas grandes y que esté dispuesto
a pasar por proceso sin renunciar a lo que Dios ha decidido entregarte. La gente que tiene destino se casa con gente que tenga destino. Aleluya. No se casa porque hay que casarse ni porque me voy a poner viejo o vieja. No hay jamonete en este ministerio. Dios tiene lo tuyo. No te desesperes. Necesita gente con destino. Gente que sepa para dónde va, quién es, qué quiere. Que esté embarazado de lo mismo que tú. Aleluya. La gente que tiene destino también tiene un lenguaje. Sé que fue de gran sorpresa para David cuando comenzó a visitar el palacio, que lo que se hablaba en el palacio no era lo que él pensaba que se hablaba, y que las conversaciones que estaban allí no eran las de él. Aleluya. Aleluya. Tienes que cambiar el lenguaje. Si tienes destino, debe hablar como gente que tiene destino. Tienes que hablar como lo que eres. Una gente que tiene propósito en Dios. Que estás a punto de dar a luz un proyecto de Dios. No habla con gente que te dan pastillas del día después, porque te van a decir que estás equivocado. La gente que tiene destino no se detiene con el éxito logrado. Hay gente que ya cree que lo han logrado todo y creen que están en la mejor iglesia. Aleluya. Y que lo que pasa en la iglesia es todo lo que tiene que pasar. No ha pasado nada. Nada que tenga que ver con lo que Dios ha dicho. No hemos comenzado. No te sientas bien con el éxito que tú has logrado. La gente que tiene destino no es conformista. No se siente realizado por lo poco que hace. El que tiene destino siempre se demanda más y quiere alcanzar grandes cosas en Dios. Porque lo que ya pasó se quedó en el pasado. Ahora nos cuesta alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados. La gente que tiene destino, las circunstancias no lo detienen. La gente que están dependiendo de sus circunstancias y las circunstancias lo hacen cambiar de plano. Quiero que esté claro esta noche. Dios te llamó para que seas fiel. Pero si tú por alguna causa pecaste delante de Dios, no cambies los planes. Busca a Dios, arrepiéntete. Que los planes de Dios están ahí. Y no dejes que las circunstancias de pecado te saquen de los planos de Dios. La gente que tiene destino no se detiene por las circunstancias, sino que avanza. No se crea limitaciones. No te crees limitaciones. No te crees complejo. Tú eres más que lo que tú estás pensando que eres. Y Dios ha dicho que tú eres más. Y si Él lo dijo, lo eres. No te crees limitaciones. No te crees complejo. Aleluya. Tengo que terminar esta noche. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Lo tiene. Dios tiene un plan contigo. Tienes que entender eso, lo tiene. Dios quiere hacer algo contigo, Dios quiere hacer algo conmigo. Y si digo que quiere hacer es porque todavía no lo ha hecho. Aunque tú tengas 100 años en el evangelio, Dios no lo ha hecho. Lo único que Él lo va llevando de forma gradual, porque Él quiere hacerlo de manera gradual. Dios le va a decir cuál es tu destino, pero rara vez te va a decir cómo llegar a Él. Tiene que llegar, pero Dios te va a hacer que descubra con el tiempo y en el camino cómo se llega a lo que Dios dijo. Lo que te profetizaron cuando niña, cuando niño y que no lo ha logrado. Y hasta la cuánta es, Dios sabe hasta la cuánta es. Solo tiene que tener fe y esperar, porque rara vez Él dice cómo llegar a eso. Aleluya. Termino esta noche. No olvides que no puedes apresurarte para llegar al destino. No te apresures. Créele a Dios y espera en Él. Las cosas no son a tu medida, sino a la de Dios. Dios nos da la visión, pero la visión la recibimos como un metal en bruto. Necesitamos ser refinados. Y por eso pasamos por fuego, porque el fuego refina los metales preciosos. Y tú eres un metal precioso.
pero estás en bruto, necesitas refinar. El proceso de la visión desarrolla nuestro carácter y produce responsabilidad. Dios nos colocará en trabajos que solo van a prepararnos para nuestras vidas, pero no son la vida. Solamente la gente que tiene fe llega a su destino. Te bendigo esta noche. El que no tiene fe no puede llegar a su destino. Se va a morir en el camino. Va a fracasar. Hay que creerle a Dios. Te doy toda honra a Dios esta noche. Te doy gracias ahora. Gracias esta noche. Gracias. Gracias, Señor, porque lo que tú has dicho de nosotros, aun cuando no lo hemos visto en este año, tú lo dijiste y lo esperamos. Señor, capacítanos para toda buena obra. Que tu Espíritu Santo nos guíe paso a paso en el quehacer de la vida, Señor. Y que vayamos aprendiendo las cosas necesarias para los proyectos que tú has sembrado en nuestros corazones. Gracias esta noche porque tú lo haces. Gracias, Señor. Honro tu nombre.